Muy buenos días, el tema de hoy es resistir al diablo. Vamos al libro de Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistir al diablo. Para que usted y yo podamos resistir al diablo, debemos estar sometidos al señorío de nuestro Señor Jesucristo, a su palabra, a su verdad, sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Ser personas de conocimiento, de entendimiento, pero también personas de sujeción y de obediencia a las Escrituras, a la palabra de Dios. ¿Cómo está obrando usted? ¿Cómo está usted siendo direccionado? ¿Será que usted es una persona de la palabra? ¿Será que usted es una persona de obediencia a la luz de la palabra? ¿Qué es lo que el Señor le habla a usted que debe someterse a Él? ¿Será que usted es una persona que ya ha dejado los rudimentos de este mundo? El pecado, la anarquía, la rebelión, la iniquidad, la concupiscencia, la inmoralidad, la soberbia, el orgullo, la prepotencia, porque muchas veces pedimos que nos sometemos a Dios, pero realmente no nos sometemos a Dios y hacemos las cosas como nos parece que creemos que estamos actuando bien. Pero acá la palabra del apóstol Pedro nos dice que debemos someternos, el apóstol Santiago nos dice que debemos someternos a Dios, pero para someternos a Dios y poder resistir al diablo debemos estar sometidos a Él, a Dios, para poder resistir al enemigo, para que el enemigo no tenga acceso a poder atacarnos a cada uno de nosotros. Ya que cuando nos dice someteos pues a Dios, nos da una invitación a reconocer la autoridad de Dios en cada una de las áreas de nuestra vida. Cuando usted y yo reconocemos la autoridad de Dios, admitimos que Él es el creador del universo, Él es el dador de vida y el único que tiene el control absoluto sobre todas las cosas. Pero también el reconocer la autoridad de Dios significa admitir nuestra propia incapacidad para controlar las circunstancias de nuestra vida y nuestra necesidad de depender de Él. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos obrar? Primeramente, confiando en Dios en todas las circunstancias. ¿Será que su vida está sometida a Dios? ¿Será que sus pensamientos están sometidos a Dios? ¿Será que su carácter está sometido a Dios? ¿Sus palabras están sometidas a Dios? Cada vez que miramos a la luz de la palabra, encontramos que hay cosas que todavía nos dominan, todavía nos tienen doblegados a cosas de este mundo, cosas del enemigo. A veces la voluntad, a veces los pensamientos, a veces el carácter, a veces las decisiones, a veces los sentidos que se prestan para mirar o escuchar cosas indebidas, a veces el corazón que está inclinado o desviado hacia el deseo de la carne. ¿Por qué a veces nos cuesta someternos a Dios? Y es precisamente porque no hemos entregado cada una de las áreas de nuestra vida a diario delante de la presencia del Señor. Ya que la sumisión a Dios también implica confiar en Él en todas las circunstancias. Esto puede ser especialmente difícil cuando enfrentamos pruebas, tribulaciones, situaciones difíciles en las cuales se nos sale de nuestras manos. Pero sin embargo, la palabra nos enseña que Dios está en control de todo. Eso lo dice en Romanos 8:28. Dice que todo obra para bien a los que aman al Señor, a los que aman a Dios. Hay personas que dicen, pero yo tanto que busco de Dios, yo tanto que busco del Señor, pero ¿por qué tengo que vivir esta situación? ¿Pero por qué tengo que pasar esta prueba? ¿Pero por qué esta situación con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, que en este trabajo, con este jefe, con este sueldo? Venga, y no dice la palabra que todas las cosas obran bien a los que aman a Dios. Si usted realmente ama a Dios, todo obra para bien. Más bien pregúntele al Señor, ¿para qué? No por qué. ¿Para qué esa situación que usted está pasando, está viviendo con ese familiar, con ese jefe? ¿Qué será? ¿No será de pronto que el Señor está transformando su carácter, de pronto llenándolo de paciencia, de pronto llevándolo a depender del Señor? Confiar en Dios en todas las circunstancias significa creer en sus promesas, incluso cuando no podemos ver el plan completo de Dios en nuestras vidas. Y es que usted y yo debemos buscar dirección en el Señor, pero esa dirección la debemos buscar a diario en tiempo de oración, en tiempo de intimidad con Dios, que usted y yo debemos tenerlo a diario antes de comenzar nuestro día, antes de empezar nuestro día de trabajo, nuestro día laboral, nuestro día de familia, nuestra rutina diaria. Debemos estar en la presencia del Señor, entrar en esos tiempos de intimidad. Por eso ahí lo dice en Proverbios 3:5-6. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y le enderezará tus veredas. Encontramos que cuando buscamos la dirección de Dios, nos abrimos a su guía y su dirección. Y también permitimos que Él nos muestre el camino que usted y yo debemos seguir.
A veces nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Yo sé manejar esta situación. Yo sé cómo hablar con esta persona. Yo sé cómo hacer este negocio. Yo sé cómo hablar con mi esposa. Yo sé cómo hablar con mi esposo. Yo sé cómo hablar con mis hijos. Yo sé lo que le está pasando a mi hijo. Yo sé lo que le está pasando a mi hija. Yo voy a hablar con ella. Yo voy a hablar con él. Espera y verá que le voy a decir unas cuantas cosas de lo que está haciendo mal, que no lo debería hacer, pero es que me va a escuchar. Venga, ¿y por qué no pide dirección? Aquí lo dice. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. A veces creemos que somos prudentes en nuestra propia opinión, pero entonces cuando viene el problema, el conflicto, la adversidad, le preguntamos al Señor: ¿y por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mi esposo? ¿Pero por qué mi hijo? ¿Pero por qué el negocio? Tantas cosas que queremos encontrar respuesta en Dios cuando miramos que estamos obrando y actuando mal. ¿Cómo podemos aplicar los principios a cada una de las áreas de nuestra vida diaria? Debemos primeramente reconocer la autoridad de Dios en cada una de las áreas de nuestra vida. Debemos hacer de Dios el centro de nuestra vida y es buscar su dirección en todas nuestras decisiones. Cuando enfrentemos pruebas o tribulaciones, primeramente debemos ir a la oración. Debemos buscar la palabra, la dirección de Dios, pedirle al Espíritu Santo que nos oriente, nos enseñe, nos direccione cómo debemos obrar, hablar y actuar en cada determinada situación que estemos viviendo o estemos afrontando. Y debemos también tener sumisión a Dios, que eso no significa que sea un signo de debilidad, sino de fuerza, y esa fuerza viene a través de nuestra sumisión a Dios y podemos encontrar la dirección del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos da entendimiento y conocimiento cómo obrar para actuar para cada situación que lleguemos a enfrentar. ¿Cómo podemos resistir a Dios? ¿Cómo podemos resistir al diablo? Después de que usted y yo nos sometemos a Dios, el siguiente paso es resistir al diablo. Pero ¿cómo resistimos? En nuestras vidas cotidianas, resistirlo significa rechazar el pecado, mantenernos firmes en nuestra fe y revestirnos con la armadura de Dios. La armadura de Dios es importante revestirnos a diario. ¿Cómo está usted revestido? ¿Será que usted se revistió hoy de la oración? ¿Será que usted se revistió hoy con la palabra? ¿Será que usted salió totalmente revestido de su lugar secreto? ¿Pero será que usted sí entró al lugar secreto hoy? ¿O se fue orando en el bus? ¿O se fue orando en su transporte? ¿O se fue orando en la moto? ¿Se fue orando en el trayecto, al camino al trabajo, camino donde tenía que ir? Se fue orando. Pero es que yo estoy orando, estoy hablando con Dios. Venga, ¿y dónde está el tiempo de intimidad con el Señor? ¿Dónde está ese tiempo donde usted busca la respuesta de Dios? No en el bullicio diario, en el bullicio, en el entorno donde usted vive, donde usted se mueve, donde usted va, donde usted está andando o caminando. Esa intimidad es donde podemos encontrar la dirección de Dios para poder resistir al diablo. Pero ¿será que todavía hay cosas en su vida que usted no ha podido entregar, no ha podido soltar y por eso no ha podido resistir al diablo? No, porque no se ha sometido a Dios. ¿Será que todavía sus pensamientos lo dominan? ¿Será que los deseos de la carne prevalecen en usted? ¿Será que su carácter todavía es un carácter explosivo? Pero es que yo soy tranquilo, yo soy tranquila, yo soy una persona mansa, humilde, pero resulta que cuando se le enfrenta a una situación difícil, explota, se le sale esa vieja naturaleza en la cual explota y obra acorde a su naturaleza, a sus emociones, sus pensamientos, a su carácter, a su voluntad. ¿Qué le hace falta entregar que no ha visto que realmente usted se ha sometido a Dios y que no ha podido encontrar un cambio en su vida? Debemos rechazar el pecado, ya que en Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ya que cuando usted y yo rechazamos el pecado, estamos resistiendo al diablo y sus intentos de alejarnos de Dios fracasarán. Pero si usted y yo no resistimos, no echamos fuera el pecado, no doblegamos el pecado en nuestra vida, el enemigo tiene autoridad sobre nuestras vidas. Cuando usted y yo venimos delante del Señor, pero echamos fuera el pecado, nos mantenemos firmes y constantes en la oración, en la determinación de buscar y depender del Señor. Quiero hacer una pregunta: ¿cómo está su vida delante de Dios? ¿Será que usted sí se puede someter a Dios con toda facilidad o todavía le cuesta porque el pecado todavía predomina en usted? ¿Será que usted no ha podido resistir al diablo y por eso no ha huido de usted?
¿Qué es lo que todavía lo tiene atado al pasado? ¿Será que usted es una persona rencorosa, orgullosa, prepotente y altiva y no ha podido perdonar? Este es el tiempo de que usted se someta a Dios, pero que se someta a Dios de todo corazón y lo haga con convicción y cumplimiento delante del Señor. Y le aseguro que usted podrá resistir al diablo y él huirá de su vida a partir de hoy en el nombre de Jesús. Amén.